Lo que empieza hoy durará por años. Y no es una frase inspiradora lanzada al aire para atrapar tu atención. Es una verdad poderosa que si comprendes y aplicas, puede transformar por completo el rumbo de tu vida. Hoy, 1 de septiembre, no es un día más en el calendario, ni una fecha que debas dejar pasar como si nada. Porque lo que decidas sembrar en tu mente y en tu corazón en este preciso instante puede convertirse en la base de un ciclo que te acompañará durante años, moldeando tus relaciones, tu salud, tu abundancia y la manera en que experimentas el mundo. Y sé que en este momento puedes sentir que estas palabras despiertan en ti cierta expectativa, incluso una curiosidad difícil de ignorar, porque dentro de ti reconoces que hay días que marcan un antes y un después. Momentos en los que se abre una ventana única de oportunidad, y este es uno de esos momentos. Pero no voy a revelarte todo de inmediato, porque sería como arrancar de raíz la semilla antes de que tuviera tiempo de florecer. Este proceso debe desplegarse paso a paso, porque lo que voy a mostrarte no es solo teoría ni ideas bonitas, sino una guía práctica y profunda para aprovechar esta energía que comienza hoy y extender sus frutos durante los próximos años. Y para que esto suceda, necesitas comprender algo crucial. Este video no es uno más, es la llave que puede abrirte el entendimiento de cómo crear un ciclo de éxito sostenido que acompañará cada aspecto de tu vida, siempre y cuando decidas quedarte hasta el final. Porque es allí, en la última parte, donde revelaré la pieza más valiosa, la clave indispensable que permitirá que todo lo que escuches cobre sentido y se grabe en tu interior como una certeza inquebrantable. Imagínate por un instante qué pasaría si desde hoy pudieras sembrar dentro de ti un estado de éxito tan firme que, pase lo que pase afuera, no pudieras perderlo. Un estado que se convierta en tu nueva base, en el suelo fértil sobre el cual todo lo demás florece. Esa posibilidad existe. Está aquí y ahora frente a ti, y este video es el puente para que la cruces. Lo único que te pido es que permanezcas conmigo hasta el final, porque a lo largo de cada parte, iré revelándote piezas del rompecabezas que se irán uniendo progresivamente, y solo cuando tengas la última, verás con claridad el diseño completo. Y entonces comprenderás que lo que empieza hoy no es solo un cambio pasajero, sino el inicio de un ciclo de éxito que puede durar años. Ahora, para que puedas aprovechar este momento de manera consciente, lo primero que necesitas comprender es por qué el 1 de septiembre es tan especial, por qué marca un punto de inicio, y qué significa realmente este ciclo que se abre frente a ti. El 1 de septiembre no es simplemente una hoja nueva en el calendario. No es solo el cambio de mes, ni un número que se repite cada año. Es un punto de inicio energético y simbólico que abre la posibilidad de establecer nuevas bases en la conciencia. Bases que, si se sostienen, tienen la capacidad de proyectarse hacia adelante durante meses e incluso durante años. Porque la mente humana trabaja en ciclos. Y cada ciclo comienza con un momento en el que la energía está más disponible, más sensible a ser moldeada, más dispuesta a recibir las semillas de lo que queremos crear. Y es por eso que comprender lo que significa realmente este día es tan importante, porque si lo tomas como un día más, entonces la energía se desperdicia, pasa inadvertida, se dispersa en lo cotidiano. Pero si decides reconocerla y usarla con intención, entonces lo que siembres hoy puede convertirse en el inicio de un ciclo de éxito que te acompañará durante largo tiempo. No estamos hablando de superstición, sino de la realidad de cómo funciona tu mente y tu conciencia, porque cada inicio marca un nuevo patrón, y los patrones son los que dictan cómo se desarrolla tu vida. Porque el patrón que establezcas ahora será la estructura invisible sobre la cual crecerán todas tus experiencias. Y lo fascinante es que la mayoría de las personas pasa por alto estos inicios, no les da importancia, los ve como momentos rutinarios, y por eso repiten los mismos resultados una y otra vez, como si caminaran en círculos dentro del mismo terreno, sin darse cuenta de que cada inicio es una oportunidad para trazar un nuevo camino.
Piensa por un momento en cuántas veces has sentido que tu vida se repite, que enfrentas los mismos problemas, que te encuentras con los mismos desafíos disfrazados de formas distintas. ¿No es así? Eso sucede porque la mayoría no aprovecha los momentos de inicio para sembrar un estado nuevo, y terminan repitiendo inconscientemente el mismo estado anterior, el mismo autoconcepto, las mismas emociones. Y aquí es donde el 1 de septiembre cobra un valor inmenso, porque marca la posibilidad de declarar dentro de ti un nuevo comienzo, de establecer en tu conciencia la vibración del éxito, de la abundancia, de la plenitud. Y al hacerlo, tu mente empieza a proyectar esas nuevas frecuencias hacia el futuro. Y lo que parecía un día ordinario, se convierte en el portal hacia una nueva línea de tiempo. El Dr. Joe Dispenza nos ha recordado muchas veces que nuestra biología, nuestro cerebro y nuestro corazón se sincronizan con los estados que elegimos sostener, y que lo que hoy decides sostener, si lo repites, se convierte en un hábito neuronal, en una nueva red de conexiones que luego se vuelve automática. Y cuando eso sucede, ya no necesitas esforzarte tanto porque tu cuerpo mismo se convierte en la prueba viviente de esa nueva identidad. Por eso septiembre es tan relevante, porque abre la puerta para instalar un nuevo patrón en tu conciencia y permitir que tu cuerpo y tu mente lo asimilen hasta que se convierta en tu nueva normalidad. Esto no significa que al despertar mañana todo habrá cambiado de manera mágica. Significa que hoy estás plantando la semilla de un ciclo que, si lo riegas con constancia, crecerá y dará fruto por años. Lo extraordinario es que no necesitas que nadie más valide este inicio. No importa si el mundo exterior lo reconoce o no. Lo único que importa es que tú lo reconozcas. Porque tu conciencia es la que dicta tu experiencia. Es como sembrar un árbol. No necesitas que todos vean la semilla que acabas de enterrar en la tierra. Basta con que tú lo sepas y lo cuides. Porque con el tiempo esa semilla crecerá hasta que sea imposible no verla. Y lo mismo sucede con los ciclos internos. Aunque al principio parezca que nada ha cambiado, si eres consciente del inicio y lo sostienes, tarde o temprano se manifestará en tu mundo externo de una forma tan evidente que nadie podrá negarlo. Así que quiero que veas este día como la página en blanco de un libro nuevo. Un libro que vas a escribir con tus pensamientos, con tus emociones, con tus decisiones. Y la pregunta es, ¿vas a escribir el mismo capítulo que vienes repitiendo? ¿O vas a atreverte a empezar una nueva historia? Esa decisión es solo tuya, y si eliges la segunda, lo que empieza hoy no será un intento pasajero. Será un ciclo de éxito que puede extenderse durante años. Y para entender mejor cómo funciona esa prolongación, cómo un estado elegido hoy puede expandirse tanto tiempo hacia el futuro, necesitamos profundizar en la fuerza de un ciclo prolongado. Cuando descubres que el 1 de septiembre no es un simple día marcado en el calendario, sino un punto de inicio que tiene el potencial de moldear todo lo que vendrá, entonces empiezas a entender lo que significa la fuerza de un ciclo prolongado. Un ciclo no es un evento aislado que aparece y desaparece de manera caprichosa. Un ciclo es la consecuencia directa de lo que eliges sembrar en tu interior y sostener en tu conciencia. Lo que decides sentir, pensar y declarar en este momento comienza a expandirse como ondas en un lago, pequeñas al principio, casi imperceptibles, pero con el tiempo se convierten en un movimiento continuo que transforma la superficie entera. Y aquí radica el verdadero poder. Cuando repites de forma consciente un estado, tu mente y tu cuerpo comienzan a reconocerlo como algo familiar, como lo natural, y poco a poco esa frecuencia se convierte en tu identidad. Y lo que es identidad, lo que tu cuerpo acepta como lo normal, se vuelve destino, porque la vida no hace más que reflejar de manera fiel la vibración que sostienes. Imagina por un instante que hoy decides sembrar gratitud y sostenerla cada mañana al despertar. Aunque al principio parezca un esfuerzo artificial, aunque tu entorno todavía muestre lo contrario. Día tras día, esa práctica repetida empieza a crear nuevas conexiones neuronales. Tu sistema nervioso empieza a regularse con esa frecuencia.
Tu corazón comienza a latir en coherencia con lo que agradeces, y sin que te des cuenta, esa emoción que ayer parecía forzada, se convierte en tu nuevo estado natural. Y cuando esto ocurre, tu mundo exterior no puede hacer otra cosa más que reflejarlo, trayendo personas, oportunidades y situaciones que coinciden con esa vibración. Y lo más extraordinario de todo es que, al sostenerlo en el tiempo, no creas un efecto momentáneo, sino un ciclo prolongado que puede durar meses e incluso años. Un ciclo que se convierte en la columna vertebral de tu experiencia. Es igual que sembrar un árbol. Nadie planta una semilla esperando que al día siguiente dé frutos, pero quien la planta sabe que allí dentro ya está contenido el código de todo lo que vendrá. Y mientras la riega y la protege, el proceso avanza en silencio hasta que llega el momento en que el árbol es tan grande que nadie puede ignorarlo. Lo mismo ocurre con tu conciencia, porque lo que hoy eliges sostener contiene ya dentro de sí mismo la vibración de todo lo que vas a vivir. Puede que ahora no lo veas, puede que tu mundo todavía muestre viejas condiciones, pero si mantienes la persistencia, si eliges alimentar el nuevo estado en vez de volver al viejo, entonces lo que empieza como una chispa se convierte en un fuego que ilumina años enteros de tu vida. Esto explica por qué tantas personas sienten que la vida se repite una y otra vez. No porque el destino sea caprichoso, sino porque sus ciclos internos no cambian. Repiten las mismas emociones, los mismos pensamientos, las mismas reacciones, y la vida solo les devuelve la misma película con distintos escenarios. Pero tú puedes elegir distinto. Puedes aprovechar este inicio para declarar un nuevo ciclo, sembrar un patrón de éxito y mantenerlo hasta que sea tan fuerte que nada externo pueda apagarlo. Y una vez entiendes este principio, surge una revelación aún más profunda. Si todo depende del ciclo que sostienes dentro, entonces la verdadera causa de tu vida nunca ha estado afuera. Siempre ha estado en tu conciencia, y al comprenderlo, recuperas todo tu poder. Cuando reconoces que un ciclo prolongado no se sostiene por casualidad, ni por la intervención de factores externos, sino por el estado que eliges cultivar dentro de ti, entonces, inevitablemente llegas a la conclusión de que la conciencia es la única causa real de tu vida. Todo lo que has experimentado hasta este momento, absolutamente todo, desde las relaciones que has atraído, las oportunidades que han aparecido o se han desvanecido, los retos que has enfrentado y los triunfos que has celebrado, no son más que proyecciones de la conciencia que has sostenido en tu interior. Y es aquí donde muchas personas suelen resistirse, porque están acostumbradas a pensar que su realidad depende de la suerte, de la economía, de las decisiones de otros, de las circunstancias externas que parecen fuera de su control. Y al pensar de esta manera se convierten en víctimas de su propia interpretación del mundo. Sin embargo, en cuanto asumes que la conciencia es la causa, recuperas el poder, porque te das cuenta de que lo que vives no es producto de fuerzas externas que actúan al azar, sino del reflejo inevitable de lo que eres y de lo que crees ser. La ciencia ya ha confirmado que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso responden a lo que imaginamos y sentimos como si fuese real, y el Dr. Joe Dispenza lo repite en cada una de sus enseñanzas. La biología no distingue entre una experiencia real y una experiencia intensamente imaginada, porque para el cuerpo la señal química es la misma. Eso significa que, cuando eliges sostener un estado de gratitud, de abundancia, de confianza o de plenitud, tu cuerpo empieza a reorganizarse en torno a esa señal, y poco a poco se convierte en la evidencia viviente de un estado de conciencia elevado. Y al contrario, cuando sostienes miedo, carencia o victimismo, el cuerpo se habitúa a esas señales y proyecta una vida llena de pruebas de que tus creencias eran correctas. Entonces no hay azar, no hay accidente, no hay injusticia. Hay conciencia creando de manera exacta lo que sostiene. Y aquí está la clave. Si hoy comienza un nuevo ciclo, la calidad de ese ciclo no estará determinada por el calendario en sí,
sino por lo que tú decidas mantener como estado dominante de tu conciencia. Piensa en esto con detenimiento. 2 personas pueden comenzar el mismo 1 de septiembre, ambas enfrentarse a la misma economía, al mismo contexto social, a los mismos desafíos globales, y sin embargo sus vidas tomarán caminos radicalmente distintos, no porque el mundo los trate de manera desigual, sino porque cada uno sostiene una conciencia diferente. Uno puede caer en la queja, en la desesperanza, en la idea de que nada cambia, y ese estado se prolongará como un ciclo de repetición interminable. Mientras que el otro, al elegir un estado de posibilidad, de esperanza y de fe en lo que está creando, convertirá el mismo inicio en un ciclo de oportunidades, en una línea de tiempo de transformación. Esa es la diferencia entre vivir en automático o vivir de manera consciente. Y lo más poderoso de comprender esto es que ya no tienes que esperar a que el mundo cambie para cambiar tú. Ahora sabes que al cambiar tú, el mundo no tiene otra opción más que reflejarlo. Y sí, al aceptar que tu conciencia es la causa, también aceptas una gran responsabilidad. Porque ya no puedes culpar a nadie ni a nada de lo que vives, pero al mismo tiempo esa responsabilidad es tu mayor liberación. Porque si tú eres la causa, tú también eres la solución. Y eso significa que cualquier cosa que hoy te parezca limitante puede transformarse en el instante en que decidas habitar un nuevo estado de conciencia y sostenerlo como la base de tu nuevo ciclo. No necesitas esperar a que la economía mejore, no necesitas que alguien venga a rescatarte, no necesitas que tus circunstancias se acomoden primero. Lo único que necesitas es elegir qué quieres ser en este inicio y sostenerlo, porque el mundo externo, más temprano que tarde, se alineará con esa elección. Ahora, esta idea de que la conciencia es la causa no es solo un principio teórico ni un concepto filosófico. Hay miles de casos de personas que lo han puesto en práctica y han visto transformaciones tan profundas que resultan imposibles de negar. Son historias que confirman que cuando alguien elige un nuevo estado interno y lo convierte en hábito, el ciclo que comienza lo lleva a una vida que antes parecía inalcanzable. Y conocer esos ejemplos es fundamental, porque inspiran, porque demuestran que no se trata de fe ciega, sino de resultados medibles y reales. Y es precisamente en esos casos de éxito donde se hace evidente cómo un nuevo inicio puede extenderse en el tiempo y crear una vida completamente diferente. Hablar de que la conciencia es la causa puede sonar inspirador, pero es cuando observamos las vidas reales transformadas por este principio que comprendemos la magnitud de su poder. Porque los testimonios de quienes se atrevieron a comenzar un nuevo ciclo interior y sostenerlo en el tiempo son el reflejo más claro de que esta no es una teoría bonita ni una filosofía abstracta, sino una ley práctica y verificable. Piensa en aquella mujer que durante años estuvo atrapada en un ciclo de escasez, trabajando incansablemente pero siempre viviendo al límite, convencida de que no importaba lo que hiciera, el dinero jamás le alcanzaría. Hasta que un día, en un retiro con el Dr. Joe Dispenza, comprendió que lo que realmente repetía no era su salario sino su estado de conciencia. Porque todos los días al despertar, lo primero que sentía era ansiedad por las cuentas, miedo al futuro, cansancio acumulado, y sin darse cuenta, esa vibración se repetía como una semilla que ella misma regaba una y otra vez. Cuando comenzó a practicar la gratitud como si ya viviera en abundancia, cuando entrenó su cuerpo a sentirse pleno aún antes de que las circunstancias lo confirmaran, ocurrió lo que parecía imposible. Le ofrecieron un ascenso inesperado. Después llegaron clientes nuevos a su pequeño negocio paralelo y, en menos de un año, la mujer que se sentía atrapada en la carencia estaba experimentando ingresos multiplicados y oportunidades que nunca antes habían aparecido, y todo porque había cambiado el ciclo interior que estaba repitiendo. Lo mismo sucedió con aquel hombre que llevaba más de una década con problemas de salud crónicos, enfermedades que los médicos trataban sin lograr avances significativos, hasta que descubrió el poder de entrenar su mente y su corazón a vibrar en coherencia. Cada día, durante semanas,
Comenzó a imaginar que su cuerpo estaba completo, sano y vibrante, y aunque al inicio todo parecía un simple juego de la imaginación, poco a poco su biología empezó a responder. Las analíticas médicas comenzaron a mostrar cambios. La inflamación en su organismo disminuyó, y sus médicos no podían comprender cómo un proceso que parecía irreversible empezaba a revertirse, pero él sabía lo que había ocurrido. Había iniciado un ciclo de salud sostenido desde dentro. Había dejado de repetir la vibración del dolor y del miedo para habitar la vibración de la vitalidad, y al sostenerlo día tras día, ese ciclo se convirtió en evidencia física que duró y se prolongó con los años. Estas historias no son excepciones aisladas, son la confirmación de una ley que actúa con precisión matemática en cualquier persona dispuesta a aplicarla. Porque así como la repetición de un estado de escasez genera años de carencia, la repetición de un estado de abundancia genera años de prosperidad. Y así como sostener el miedo mantiene la enfermedad, sostener la gratitud y la fe abre la puerta a la sanación. Por eso, cuando hablamos de que el 1 de septiembre comienza un ciclo de éxito, no estamos apelando a una fecha mágica. Estamos reconociendo que este día puede ser usado como un punto de partida en el que decides conscientemente el estado que vas a sostener. Y a partir de ahí, ese estado se proyectará como un ciclo de años que dará forma a tu destino. Y lo más poderoso de ver estos casos es entender que no eran personas con talentos extraordinarios, no tenían ventajas especiales ni condiciones únicas. Eran personas comunes que simplemente decidieron cambiar el patrón interno que repetían. La mujer con deudas no necesitaba ver el dinero primero para sentir abundancia. El hombre enfermo no necesitaba estar sano primero para vibrar en vitalidad. Ambos eligieron habitar el estado deseado antes de que sus sentidos se lo confirmaran. Y esa fue la llave que transformó su ciclo. Y si ellos pudieron hacerlo, cualquiera puede, porque la ley es la misma para todos. Entonces, cuando escuchas estas historias, no debes quedarte en la admiración ajena, sino en la certeza de que tú también puedes comenzar hoy tu propio ciclo de éxito. Que las mismas fuerzas que respondieron a ellos están listas para responderte a ti, y que lo único que necesitas es tomar la decisión de sembrar un nuevo estado y sostenerlo. Pero aquí surge la pregunta clave: ¿cómo se logra sostenerlo en medio de un mundo que constantemente muestra lo contrario? ¿Cómo mantener un ciclo de gratitud cuando la realidad parece desafiarte con obstáculos? La respuesta está en comprender la importancia de la persistencia y cómo entrenar tu mente para mantenerte firme hasta que el nuevo ciclo se consolide. Si algo nos muestran con claridad los casos de éxito, es que no basta con tener un destello de inspiración. No basta con practicar un par de días un nuevo estado de conciencia para esperar que todo tu mundo cambie. Porque la clave no está en la intensidad momentánea, sino en la persistencia diaria, en la repetición consciente que poco a poco transforma tu identidad y la consolida en el tiempo. Piensa en esto. Cada vez que eliges mantener tu mente en un estado de gratitud, de abundancia, de confianza, de amor, aunque las circunstancias externas no lo confirmen todavía, estás entrenando a tu cuerpo, estás reeducando a tu sistema nervioso, estás enseñando a cada célula de tu organismo a reconocer un nuevo patrón, y mientras más veces repites esa experiencia interna, más fácil se convierte para tu cuerpo sostenerla, hasta que llega un momento en que ya no es un esfuerzo ni una técnica, sino tu estado natural. Y en ese momento es cuando verdaderamente un ciclo comienza a consolidarse, porque lo que era un ejercicio consciente se convierte en tu identidad, y lo que es identidad se prolonga de manera automática durante años. Aquí radica la diferencia entre quienes logran transformar su vida y quienes se quedan a medio camino, porque muchos comienzan con entusiasmo, practican durante unos días, sienten un alivio momentáneo, pero cuando el mundo externo no les devuelve pruebas inmediatas, vuelven a caer en los viejos patrones de queja, de miedo, de ansiedad, y entonces el ciclo que estaban iniciando se corta antes de consolidarse. En cambio, aquellos que entienden que la ley actúa con absoluta precisión,
Aunque los resultados visibles tarden en aparecer, eligen mantenerse firmes. Eligen regresar una y otra vez a su estado elegido, incluso cuando la vieja realidad intenta arrastrarlos hacia atrás. Esa persistencia es lo que marca la diferencia, porque el mundo externo no es más que un reflejo retardado de los estados internos sostenidos. Y mientras persistes, aunque el reflejo tarde en alinearse, inevitablemente terminará por hacerlo. El Dr. Joe Dispenza lo explica con claridad. La mente consciente puede decidir algo en segundos, pero el subconsciente requiere repetición y coherencia emocional para aceptar ese nuevo patrón. Y solo cuando el subconsciente lo acepta, el cuerpo y la vida se alinean con él. Por eso la práctica diaria es tan importante, porque cada repetición fortalece el nuevo camino neuronal. Cada sesión de meditación o visualización refuerza la señal que envías a tu cuerpo. Cada vez que eliges agradecer antes de ver pruebas externas, estás consolidando el terreno sobre el cual tu nuevo ciclo se construirá. Y aunque al inicio pueda sentirse forzado, aunque al principio parezca que estás actuando en contra de la evidencia, con el tiempo se convierte en tu verdad más profunda, y desde allí el ciclo se prolonga sin esfuerzo. Un ejemplo poderoso de esta persistencia lo encontramos en una mujer que asistió a varios de los eventos de Joe. Durante años había vivido con la creencia de que no era suficiente, que siempre debía esforzarse más para ser reconocida. Y esa conciencia de carencia afectaba todas las áreas de su vida. Relaciones fallidas, problemas económicos y una salud deteriorada. Cuando comenzó a practicar las meditaciones, al inicio sentía que estaba mintiéndose a sí misma al repetir frases de plenitud y abundancia, pero decidió persistir. Noche tras noche, día tras día, aunque nada cambiaba de inmediato. Pasaron semanas en las que parecía estar luchando contra un muro, pero no se rindió. Siguió entrenando a su cuerpo a sentir la plenitud antes de que existiera evidencia externa. Y entonces, de pronto, un cambio comenzó a manifestarse. Su salud empezó a mejorar. Sus relaciones comenzaron a armonizarse. Y recibió una propuesta laboral que transformó su economía. Lo extraordinario es que ella misma reconoció que todo ocurrió después de que ya no estaba esperando pruebas externas, sino que realmente se había habituado a sentirse plena desde dentro. Esa persistencia fue la semilla que consolidó su ciclo de éxito. Y es que la persistencia no significa luchar con esfuerzo ni desgastarse intentando controlar el mundo externo. Significa una fidelidad interna, una disciplina de regresar a tu estado elegido cada vez que la vieja conciencia intenta imponerse. Es mirar la duda a los ojos y regresar a la fe. Es ver un obstáculo y seguir habitando la visión del éxito. Es experimentar un retraso y mantener la gratitud, como si todo ya estuviera cumplido. Esa actitud es la que convierte un deseo en una realidad inevitable, porque la vida no puede resistirse indefinidamente a un estado que se sostiene con constancia. Por eso, cuando hablamos de que el 1 de septiembre inicia tu ciclo de éxito, no estamos diciendo que todo se resolverá en un instante mágico. Estamos señalando que este día es el inicio de un entrenamiento, de un proceso de persistencia consciente, en el que tú decides no rendirte hasta que tu nuevo estado se convierta en tu identidad. Y cuando esa identidad se establece, el ciclo se sostiene sin esfuerzo durante años. Pero entonces, surge otra cuestión que es fundamental para comprender este proceso. ¿Cómo puedes asegurarte de que tu persistencia no se convierta en una lucha agotadora, sino en una práctica inspiradora que te eleva día tras día? Y para responder a eso, necesitamos hablar del papel central que juega la emoción y la energía que eliges habitar cada día. Si la persistencia es el músculo que mantiene en pie tu nueva identidad, la energía emocional es la sangre que le da vida, porque nadie puede sostener durante meses o años un ciclo interior si lo hace desde la tensión, el esfuerzo o la obligación. Lo único que puede sostenerse de manera natural es aquello que está impregnado de emoción auténtica, de una vibración elevada que tu cuerpo desea repetir una y otra vez. Por eso el Dr.
Joe insiste en que no se trata solo de pensar diferente, sino de sentir diferente, porque los pensamientos sin emoción son como semillas que nunca llegan a tocar la tierra, no pueden germinar, mientras que un pensamiento cargado con el sentimiento de gratitud, amor, plenitud o alegría entra directamente en el terreno fértil del subconsciente y comienza a crecer sin resistencia. Cuando logras despertar una emoción elevada, cuando cierras los ojos y no solo imaginas la vida que deseas, sino que permites que tu cuerpo la sienta como si ya estuviera ocurriendo, estás literalmente enseñando a tu biología a reconocer ese futuro como presente. Y en ese estado, tu sistema nervioso deja de vivir en el pasado y comienza a responder al futuro que eliges. La ciencia lo confirma. El corazón y el cerebro entran en coherencia cuando sostienes gratitud genuina. La química del cuerpo cambia, el sistema inmunológico se fortalece y nuevas hormonas de bienestar circulan por tu organismo. No es un ejercicio abstracto, es un fenómeno fisiológico que reprograma tu cuerpo para sostener el nuevo ciclo sin desgaste. Piensa en lo que ocurre cuando alguien vive desde la emoción contraria, cuando cada día se levanta con miedo, con preocupación o con ira, aunque diga que quiere un futuro distinto. La vibración que su cuerpo repite es la del pasado. Y como esa emoción negativa está grabada con tanta intensidad, termina sosteniendo un ciclo de sufrimiento que parece imposible de romper. La emoción es la clave que define qué patrón se prolonga en el tiempo. Y es por eso que el inicio de septiembre se convierte en una oportunidad extraordinaria, porque es un momento de reinicio en el que puedes elegir deliberadamente qué energía vas a sembrar y sostener durante los próximos meses. Y esa elección definirá cómo se desarrolla tu vida en los años que siguen. Un caso inspirador es el de un hombre que llevaba años intentando emprender un negocio propio. Siempre comenzaba con entusiasmo, pero al poco tiempo se sentía abrumado por la duda y el miedo al fracaso, y terminaba abandonando. Su ciclo era siempre el mismo: motivación inicial seguida por frustración y renuncia. Cuando comprendió el papel de la emoción, decidió que lo más importante no era planificar hasta el último detalle, ni trabajar hasta la extenuación, sino mantener viva la energía de entusiasmo y gratitud, como si el negocio ya estuviera prosperando. Cada mañana se sentaba a visualizar a sus clientes agradecidos, a sentir la emoción de libertad financiera, a dejar que su cuerpo se llenara con la alegría de haberlo logrado. Y al sostener ese estado durante semanas, algo cambió. Las ideas fluyeron con más claridad. Aparecieron socios que compartían su visión y, en menos de un año, estaba dirigiendo un proyecto que no solo le generaba ingresos, sino satisfacción personal. Su éxito no fue producto de un plan rígido, sino de la energía que aprendió a sostener. Esto nos muestra que el secreto para mantener el ciclo no es luchar contra las emociones viejas ni reprimirlas, sino elegir conscientemente una vibración más alta y regresar a ella cada vez que te desvías, porque tu cuerpo se acostumbra a lo que repites. Y si repites gratitud, alegría o amor, esas emociones se vuelven familiares, cómodas, naturales. Y es entonces cuando tu ciclo se sostiene sin esfuerzo. La clave está en entender que la energía que eliges hoy es la semilla del futuro que experimentarás mañana. Y si aprendes a sostener esa energía, tu ciclo de éxito se convierte en un camino inevitable. Pero si la emoción es tan poderosa, surge una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre con las viejas emociones que intentan arrastrarte hacia atrás? ¿Qué pasa con esos momentos en los que tu mente insiste en recordarte las heridas, las pérdidas o los fracasos pasados? Para entender cómo transformar esas memorias en combustible en lugar de obstáculos, debemos profundizar en el arte de soltar el pasado y habitar por completo el nuevo estado. No puedes sostener una energía nueva si tu cuerpo y tu mente siguen identificándose con la vieja, porque el pasado es como una sombra que se aferra a ti cada vez que revives las memorias de lo que fue y las emociones asociadas a esas experiencias. Y mientras no aprendas a liberarte de ellas, será imposible que la energía fresca que comienza hoy se instale en tu interior y permanezca durante años.
Joe Dispenza lo explica con precisión. Tu cuerpo se convierte en la mente del pasado, porque cada emoción fuerte que experimentaste en tu historia quedó registrada en tu biología. Y cuando piensas en lo que te dolió, en lo que perdiste o en lo que no funcionó, tu cuerpo revive químicamente esas emociones como si fueran presentes. Y en ese instante tu futuro se ve secuestrado por un pasado que no sueltas. El verdadero desafío no está en cambiar las circunstancias externas, sino en dejar de reaccionar emocionalmente a las memorias que te mantienen atado, porque cada vez que lo haces, repites el mismo ciclo una y otra vez. Imagina a alguien que sufrió una traición amorosa años atrás. Aunque esa relación ya terminó, su mente sigue proyectando desconfianza en cada nueva oportunidad de amar. Su cuerpo se pone en alerta cada vez que alguien se acerca demasiado. Y sin darse cuenta sigue viviendo en el eco de aquella herida, replicando el mismo dolor en distintas formas. Esa persona cree que su problema está en los demás, cuando en realidad lo que ocurre es que su cuerpo se ha convertido en un archivo viviente del pasado, incapaz de abrir espacio a una nueva experiencia. Solo cuando decide conscientemente soltar, no desde la negación ni desde la represión, sino desde la elección de habitar una emoción distinta, comienza a liberarse de esa prisión invisible. Y aquí entra en juego algo fundamental. No se trata de olvidar lo ocurrido, se trata de cortar el lazo emocional que te mantiene encadenado a esas memorias, porque el recuerdo puede permanecer como aprendizaje, pero la emoción puede ser transmutada en gratitud, en perdón y en libertad. Este proceso de soltar el pasado es un acto de valentía espiritual. No es cómodo, porque implica renunciar a la identidad que construiste alrededor de tus heridas. Muchas veces nos aferramos al dolor porque nos define, porque sin esa historia creemos no saber quiénes somos. Pero lo cierto es que mientras no sueltes esas emociones, no podrás habitar plenamente la energía que empieza hoy. Esa energía fresca que quiere abrir un ciclo de éxito en tu vida. Un hombre que asistió a uno de los retiros de Joe vivió exactamente este proceso. Había perdido a su hermano en un accidente y durante años cargó con la culpa, repitiéndose a sí mismo que pudo haber hecho algo para evitarlo. Su cuerpo estaba intoxicado de tristeza y resentimiento, y aunque intentaba salir adelante, nada parecía prosperar en su vida. En una de las meditaciones profundas, logró ver a su hermano en su mente, no desde la culpa, sino desde el amor, y experimentó un momento de perdón que lo liberó de años de sufrimiento. Desde ese instante su salud comenzó a mejorar, su negocio empezó a florecer y lo más importante, pudo volver a sentirse vivo. Ese hombre aprendió que soltar no significa olvidar, significa liberar la energía atrapada en el pasado para permitir que fluya en el presente. Y es que la vida siempre te da la oportunidad de elegir entre repetir lo conocido o crear lo nuevo. Cada vez que tu mente trae un recuerdo doloroso, tienes la opción de revivirlo con las mismas emociones de antes o de observarlo con la conciencia de que ya no eres esa persona, de que hoy eliges un estado distinto, de que tu futuro no está determinado por lo que pasó, sino por lo que sientes ahora. Al soltar, al negarte a darle a esas memorias el poder de definir tu presente, abres un espacio vacío dentro de ti, un espacio sagrado donde la energía del nuevo ciclo puede instalarse y echar raíces profundas. Y ese espacio es indispensable, porque la naturaleza aborrece el vacío, y lo que dejas ir será inevitablemente reemplazado por algo nuevo, pero eres tú quien decide con qué llenarlo. Así que el paso para consolidar un ciclo que dure años es atreverte a vaciar la mochila del pasado, liberar las emociones que te mantienen atado, agradecer por lo aprendido y elegir conscientemente habitar una nueva vibración. Y cuando lo haces, no solo te liberas a ti, sino que liberas a todos los que están a tu alrededor, porque tus relaciones dejan de estar teñidas por viejas heridas y comienzan a reflejar la energía fresca que ahora irradias. Y es precisamente aquí donde se abre otra dimensión crucial de este proceso. Cómo tu transformación interior no solo impacta tu vida,
sino que se convierte en un catalizador de transformación en quienes te rodean, creando una red de éxito y coherencia que también se prolonga durante años. Cuando una persona logra soltar el pasado y habitar por completo una nueva energía, el cambio no queda confinado únicamente en su mundo interior, porque la conciencia no es un sistema cerrado, es una red interconectada que une a todos los seres humanos, y esto significa que cada vibración que emites inevitablemente influye en quienes te rodean. El Dr. Joe lo explica con claridad. Tu campo electromagnético, generado principalmente por el corazón y el cerebro en coherencia, se expande varios metros a tu alrededor, irradiando información en forma de energía que otras personas perciben aunque no sean conscientes de ello, de modo que cuando decides habitar una emoción elevada y sostenerla, no solo estás programando tu futuro, también estás alterando el campo colectivo de quienes entran en contacto contigo. Esto explica por qué, en el momento en que alguien empieza a cambiar de verdad, su entorno responde de manera distinta, como si los demás fueran arrastrados hacia esa nueva vibración, porque en realidad no hay una separación absoluta entre tu campo energético y el de los demás. Piensa en lo que ocurre cuando alguien entra a una habitación con un estado emocional intenso. Si esa persona llega con rabia, tensión o miedo, la atmósfera entera se contamina y todos lo sienten, aunque nadie lo diga. Pero si alguien entra con una presencia de calma, de gratitud o de entusiasmo genuino, automáticamente eleva la energía del espacio. Esto no es casualidad, es la consecuencia directa de cómo tu energía impacta a los demás. Y aquí está la clave. Cuando decides sostener un ciclo de éxito interior, tu sola presencia comienza a convertirse en un punto de transformación para quienes te rodean. Tus hijos, tu pareja, tus amigos, tus compañeros de trabajo comienzan a reflejar el cambio que irradias, porque sus sistemas nerviosos responden inconscientemente a la coherencia que transmites. Un caso inspirador es el de una mujer que llevaba años lidiando con discusiones constantes en su familia. Nada parecía mejorar, hasta que comprendió que lo que sostenía ese ciclo de conflicto no eran las actitudes de los demás, sino la energía de irritación y frustración que ella misma emanaba a diario. Decidió entonces dejar de intentar cambiar a los otros y comenzó a trabajar en sí misma, dedicando tiempo cada mañana a entrar en un estado de gratitud y paz antes de interactuar con su familia. Al principio los cambios fueron sutiles, menos discusiones, más momentos de calma, pero con el paso de los meses, algo extraordinario ocurrió. Su esposo empezó a responder con más cariño, sus hijos comenzaron a comunicarse con más apertura y el hogar que antes parecía un campo de batalla se convirtió en un espacio de armonía. Nadie le pidió explícitamente que cambiara. Nadie recibió un sermón ni una orden. Simplemente la energía que ella sostenía se contagió y transformó la dinámica entera. Esto demuestra que el ciclo de éxito que comienza hoy no es solo tuyo, sino que se expande como ondas en el agua cada vez que lanzas una piedra. Tu cambio se convierte en el cambio de tu familia, de tu círculo cercano, e incluso de las personas que apenas cruzan tu camino, porque el campo colectivo responde a cada frecuencia que sostienes. Y cuanto más tiempo logres habitar este estado, cuanto más coherente seas con la vibración de tu nuevo ciclo, más duradero será el impacto en tu entorno, porque ya no se trata de palabras ni de intenciones, sino de la realidad energética que proyectas. Por eso, mantener la energía adecuada no es un acto de egoísmo, como muchos creen, sino un acto de servicio profundo, porque al elevar tu conciencia elevas la conciencia de quienes están a tu lado. Tu victoria no es solo tuya, tu paz no es solo tuya, tu abundancia no es solo tuya. Cada estado que eliges sostener se multiplica en quienes te rodean y en quienes ellos mismos influencian, creando una cadena invisible de transformación que puede extenderse mucho más allá de lo que imaginas. Y comprender esto es fundamental, porque le da aún más sentido a la disciplina de mantener tu nuevo ciclo. No lo haces únicamente por ti, lo haces también por todos los que dependen de la energía que compartes con ellos,
consciente o inconscientemente. Y sin embargo, aquí surge una pregunta inevitable. Si esta energía se expande tanto, y si nuestro entorno responde a ella, ¿qué ocurre cuando enfrentamos obstáculos aparentemente externos que parecen querer sabotear nuestra transformación? ¿Qué sucede cuando las circunstancias desafían de frente el estado que intentamos sostener? La respuesta a esto es esencial, porque revela cómo incluso los obstáculos forman parte del ciclo de éxito cuando son comprendidos correctamente. Cuando decides conscientemente entrar en una nueva energía, la vida no se queda de brazos cruzados, porque el universo no está diseñado para complacerte sin más, sino para formarte. Y esa formación requiere pruebas que confirmen si de verdad eres capaz de sostener lo que has declarado que deseas vivir. Por eso, cuando un ciclo nuevo comienza, también aparecen obstáculos, no como enemigos, sino como exámenes que buscan verificar si ya no eres la misma persona de antes, porque si lo fueras, cualquier circunstancia adversa bastaría para hacerte retroceder al viejo patrón. Los obstáculos, lejos de ser una señal de fracaso, son la prueba tangible de que tu transformación está en marcha, y el verdadero reto está en interpretar esas dificultades como oportunidades ocultas, porque cada vez que eliges mantener tu coherencia frente a la adversidad, estás consolidando la nueva identidad que reclama tu futuro. Piensa en un emprendedor que decidió transformar su relación con el dinero. Durante años vivió en escasez, convencido de que no había suficientes oportunidades para todos, atrapado en un estado mental donde cada gasto lo llenaba de miedo. Al empezar a trabajar con las enseñanzas de Joe Dispenza, comenzó a imaginar cada noche que su negocio prosperaba, que los clientes llegaban con facilidad, que la abundancia era un estado natural para él. Durante las primeras semanas parecía que todo iba en contra. 2 contratos importantes se cayeron. Tuvo que enfrentarse a deudas acumuladas y las apariencias gritaban que estaba perdiendo. Cualquier otra persona habría regresado a la mentalidad del miedo, pero él decidió permanecer en la coherencia de su nueva identidad, sintiendo abundancia aunque las cuentas bancarias no lo reflejaran aún. Y fue esa coherencia, mantenida frente a la adversidad, la que abrió espacio para un cambio inesperado. Una alianza estratégica con una empresa extranjera que le generó ingresos 10 veces mayores a los que había perdido en los contratos. Lo que parecía un obstáculo fue, en realidad, la reconfiguración de las circunstancias para llevarlo a un nivel de prosperidad mucho más alto. Esto ocurre porque los obstáculos no son barreras definitivas, son filtros, son mecanismos que separan a quienes solo desean cambiar, de quienes realmente eligen sostener una nueva vibración, y en esa elección radica el verdadero poder de la transformación. Cada vez que enfrentas un reto, tienes 2 caminos: volver al viejo yo, reaccionando con miedo, enojo o frustración, o mantenerte en coherencia con la nueva versión de ti mismo, respirando profundamente, recordando tu visión, sosteniendo el estado que ya elegiste. Y aquí ocurre algo extraordinario. El obstáculo deja de tener poder sobre ti, porque en lugar de derrumbarte, se convierte en el catalizador que fortalece tu compromiso. Un ejemplo inspirador de esto es el de una mujer que asistió a un retiro de Joe en México. Durante años había luchado contra una enfermedad crónica que le robaba energía y esperanza. Cuando decidió comprometerse con su sanación, al principio las cosas parecieron empeorar. Sus síntomas se intensificaron. Los médicos le dijeron que no había nada más que hacer y la desesperación parecía inevitable. Pero en lugar de caer en la rendición, ella eligió sostener la visión de su salud perfecta. Meditaba diariamente imaginándose llena de vitalidad. Caminaba sintiendo la fuerza en cada paso, aunque su cuerpo gritara lo contrario. Y poco a poco su biología empezó a responder. Meses después, sus análisis médicos mostraban una recuperación que nadie podía explicar. Y lo que parecía un obstáculo definitivo, se convirtió en la evidencia viva de que la energía del nuevo ciclo, cuando se sostiene con fe y coherencia, puede transformar hasta lo aparentemente imposible. Por eso, cuando tú te enfrentes a los inevitables obstáculos de este ciclo que comienza hoy,
recuerda que no son pruebas para hacerte fracasar. Son oportunidades para demostrarte a ti mismo que ya no eres quien eras, que tu identidad ha cambiado, que la energía que ahora habitas es más fuerte que cualquier circunstancia externa. Y lo más importante es entender que estos obstáculos no interrumpen tu ciclo de éxito. Forman parte de él, porque cada superación los convierte en peldaños hacia una nueva versión de ti. Y una vez que reconoces esto, descubres algo aún más profundo: que los ciclos de éxito no dependen de eventos aislados, sino de tu capacidad de sostener la coherencia día tras día, noche tras noche, hasta que lo nuevo se convierta en tu estado natural. Y ese es precisamente el secreto que revela por qué lo que empieza hoy puede durar por años. Cuando comprendes que los obstáculos no son más que pruebas para solidificar tu transformación, lo siguiente que se hace indispensable es la persistencia, porque de nada sirve tener claridad un día si al siguiente vuelves a perderte en la confusión del viejo patrón. Y aquí está uno de los puntos donde más personas fallan. Creen que el cambio es cuestión de inspiración momentánea, de un par de meditaciones o de un arranque de motivación. Pero lo que realmente define si tu ciclo de éxito durará por años no es lo que haces una vez, sino lo que eres capaz de sostener a lo largo del tiempo. Persistir significa mantener la coherencia cuando los resultados aún no son visibles. Significa seguir encarnando la nueva identidad, aunque el mundo exterior te muestre evidencias contrarias. Significa elegir una y otra vez ser fiel al estado que deseas habitar, en lugar de regresar a la antigua comodidad del hábito. Porque el hábito puede ser limitante, pero al menos es conocido. Y muchas personas prefieren lo conocido, aunque las destruya, antes que aventurarse en la incertidumbre de lo nuevo. Joe Dispenza lo repite constantemente: el secreto no está en la intensidad con la que practicas una vez, sino en la constancia con la que practicas siempre. Porque el cerebro y el cuerpo necesitan repetición para consolidar nuevos circuitos, y cada día en el que te levantas y eliges conscientemente quién quieres ser, estás fortaleciendo esa red neuronal. Estás entrenando a tu sistema nervioso para aceptar lo nuevo como lo natural. Y con el tiempo llega un punto en el que ya no tienes que forzarlo, porque lo que al principio requería esfuerzo se convierte en tu estado automático. La persistencia transforma lo extraordinario en ordinario. Y cuando la coherencia se vuelve ordinaria, el ciclo de éxito deja de ser un evento y se convierte en un estilo de vida. Pensemos en un caso inspirador. Un joven asistente a un taller de Joe estaba obsesionado con cambiar su destino profesional. Durante años, saltaba de un trabajo a otro sin encontrar estabilidad ni satisfacción, y cada vez que intentaba crear algo nuevo, la frustración lo empujaba a abandonar. En el retiro, comprendió que su problema no eran los trabajos, sino la falta de persistencia para sostener una visión clara, y decidió que, en lugar de dejarse arrastrar por el desánimo, cada mañana se sentaría a meditar durante 30 minutos, viéndose a sí mismo triunfar, no solo una vez, sino todos los días, sin importar cómo se sintiera. Los primeros meses fueron duros. Su mente protestaba, sus emociones lo saboteaban, y todo en él quería rendirse, pero siguió. Pasado un año, su energía era completamente diferente. Había conseguido un puesto soñado en una compañía internacional. Sus compañeros lo veían como un líder natural y, lo más importante, ya no dependía de ese trabajo para sentirse realizado, porque su coherencia interna era tan fuerte que lo externo era simplemente un reflejo inevitable. Su persistencia no solo le dio un resultado, le dio un nuevo ser. Eso es lo que significa persistir. No aceptar la ilusión de que el cambio ocurre de la noche a la mañana, sino comprender que la creación consciente funciona como una semilla que, una vez plantada en la conciencia, necesita cuidado, necesita agua, necesita protección y sobre todo necesita tiempo. Y es precisamente en ese tiempo donde muchos abandonan, porque confunden la aparente ausencia de resultados con la ausencia de movimiento, sin darse cuenta de que debajo de la superficie, en lo invisible, la transformación está gestándose con precisión matemática.
Persistir es tener la sabiduría de no desenterrar la semilla para ver si está creciendo, sino confiar en que la ley de la vida hará lo suyo siempre que tú cumplas con la disciplina de cuidar el terreno. Por eso, cuando hablamos de que lo que empieza hoy puede durar por años, no estamos hablando de magia repentina ni de un evento aislado que cambiará todo sin tu participación. Estamos hablando de la decisión consciente de comprometerte con tu nuevo estado día tras día, hasta que se vuelva más natural que el viejo yo que dejas atrás. Y la recompensa de esa persistencia es incalculable, porque cada día en coherencia suma, cada acto repetido consolida, y cada vez que eliges permanecer fiel a tu visión, estás tallando con tus propias manos la escultura de tu destino. Y cuando logras sostener esa coherencia el tiempo suficiente, ocurre lo inevitable. Tu ciclo no solo se establece, se convierte en un imán que atrae constantemente nuevas oportunidades, nuevas personas, nuevas experiencias alineadas con tu vibración. Y eso nos conduce al descubrimiento de que este nuevo ciclo no se limita únicamente a lo que deseas obtener, sino a la forma en que reorganiza tu vida entera para ponerte en sincronía con un destino mucho mayor del que podrías haber planeado conscientemente. Cuando la persistencia se convierte en tu sello y tu coherencia se mantiene firme, algo extraordinario comienza a ocurrir. Y es que el universo entero empieza a responder con sincronías. Esas aparentes coincidencias que en realidad son pruebas de que tu energía interna está alineada con un orden superior. Y aquí es donde descubres que el ciclo que comienza hoy no se limita a un par de logros inmediatos, sino que abre un campo magnético que reconfigura por completo la manera en que interactúas con la vida. Porque las personas adecuadas aparecen justo en el momento correcto. Las oportunidades se presentan cuando más las necesitas, y los recursos llegan por canales que nunca hubieras imaginado. Y lo que antes parecía casualidad, ahora se convierte en la evidencia palpable de que estás caminando en sincronía con un propósito mayor. Joe Dispenza lo llama el colapso de las posibilidades en una sola experiencia. Y es aquí donde entiendes que tu campo cuántico, fortalecido por la persistencia, está organizando inteligentemente la realidad a tu favor. Piensa en una mujer que decidió trabajar en su autoconciencia después de años atrapada en relaciones fallidas. Durante meses sostuvo la visión de ser amada y valorada. Se visualizaba cada noche sintiendo gratitud por la compañía de alguien que la comprendiera. Y aunque al principio no había señales, ella persistió. Un día, por una serie de aparentes casualidades, una amiga la invitó a un evento al que nunca pensó asistir, y allí conoció a la persona que terminaría convirtiéndose en su pareja estable. Alguien con quien compartía no solo intereses, sino también una visión profunda de la vida. Ella misma relató después que todo parecía demasiado perfecto para ser casualidad, pero comprendió que no era suerte. Era la sincronía natural de un campo energético alineado. Ese es el poder de la persistencia convertida en magnetismo, porque atrae aquello que vibra en la misma frecuencia que tú. Y este principio no se limita a las relaciones. Un hombre que aplicó estos mismos fundamentos en su vida profesional decidió que, sin importar cómo luciera su entorno, se vería a sí mismo cada día como un empresario exitoso. Y al sostener esa visión, comenzaron a ocurrir coincidencias insospechadas. Un encuentro fortuito en un aeropuerto lo llevó a una conversación con un inversionista. Una reunión inesperada lo conectó con un socio estratégico. Y en cuestión de meses su proyecto, que llevaba años estancado, empezó a despegar con una fuerza imparable. Lo interesante es que él mismo confesó que no había planeado nada de eso. Simplemente se había mantenido en coherencia y el universo se encargó de orquestar el resto. Eso es sincronía. Y cuando te mueves en ella, descubres que la vida no es una lucha contra las circunstancias, sino un baile con una inteligencia mayor. La clave es comprender que la sincronía no es un premio que se da al azar, sino la consecuencia natural de sostener un estado interno elevado. Y este es el punto donde lo que empieza hoy se convierte en algo que realmente puede durar por años. Porque cuando te alineas de forma constante, el flujo de sincronías no se detiene, al contrario, se intensifica.
y tu vida entera empieza a girar en torno a una corriente que te lleva a lugares que jamás hubieras podido planear desde la lógica limitada. Lo que ayer parecía imposible ahora se vuelve inevitable, porque estás conectado a la fuente que todo lo organiza. Y aquí está lo más poderoso. Al vivir en este estado de sincronía, descubres que ya no tienes que controlar ni anticipar cada detalle, porque sabes que el campo cuántico está respondiendo a tu vibración, y que cada encuentro, cada circunstancia y cada aparente retraso forman parte de una orquesta perfecta que trabaja a tu favor. Esta certeza disuelve la ansiedad, elimina la desesperación y transforma tu experiencia diaria en un viaje de confianza. Y cuando confías, todo se acelera, porque dejas de interferir con la inteligencia infinita que ya está operando. Por eso, este ciclo que se abre el 1 de septiembre no es un ciclo pasajero, es la oportunidad de entrar en un flujo constante de sincronías que puede sostenerse durante años, siempre que tú mantengas tu coherencia y tu persistencia. Y si los obstáculos eran el entrenamiento y la persistencia era el compromiso, la sincronía es la confirmación. Es el lenguaje con el que la vida te dice que estás en el camino correcto. Y cuanto más aprendas a reconocerlo, más podrás confiar en que todo lo que ocurre, incluso lo inesperado, tiene un propósito que sirve a tu expansión. Y esa confianza, esa certeza interior, es lo que nos lleva directamente a entender cómo este ciclo no solo cambia tu vida, sino que eleva la conciencia colectiva de todos los que te rodean. Porque tu transformación no ocurre en aislamiento, se convierte en una onda expansiva que afecta a tu entorno entero y crea un impacto mucho más grande de lo que imaginas. Cuando la sincronía se establece como el lenguaje invisible entre tu nueva identidad y la inteligencia universal, ocurre algo todavía más profundo que muchos pasan por alto, y es que tu transformación personal no queda contenida en ti mismo, porque tu vibración, tu frecuencia y tu estado de conciencia emiten constantemente señales que afectan a todo lo que te rodea. Y esto significa que el ciclo que empieza hoy, y que puede durar por años, no solo cambiará tu vida de manera individual, sino que inevitablemente impactará la vida de quienes están cerca de ti, porque tu coherencia se convierte en un campo contagioso, capaz de influir en tu familia, en tus amigos, en tu equipo de trabajo y en toda la comunidad que interactúe contigo. Piensa en esto. Un solo foco encendido en una habitación oscura transforma la experiencia de todos los que entran allí. No importa si ellos encendieron la luz o no. El simple hecho de que esté encendida cambia completamente su percepción. Y tú eres ese foco cuando decides mantener tu coherencia día tras día. Joe Dispenza lo ha demostrado con datos sorprendentes en sus talleres, midiendo cómo el cambio en la coherencia cardíaca y cerebral de un grupo puede alterar los patrones de energía en la sala entera. Y este principio funciona de la misma manera en tu vida cotidiana. Porque cuando alguien te observa vivir en paz, cuando alguien nota que tu vida fluye con oportunidades que parecen milagrosas, cuando alguien siente que tu sola presencia transmite seguridad y entusiasmo, inevitablemente se ven inspirados a preguntarse qué estás haciendo, y sin darte cuenta, tu transformación personal se convierte en una chispa que enciende la transformación de otros. Por eso, sostener este ciclo no es solo un acto de amor propio, es un acto de servicio al mundo. Porque cada vez que eliges mantener tu frecuencia elevada, estás contribuyendo al despertar de la conciencia colectiva. Un caso que ilustra este poder es el de una madre que asistió a un evento de dispensa, desesperada por la relación conflictiva con su hijo adolescente. Ella trabajó en su interior, cambió su percepción de sí misma y comenzó a vivir en gratitud y coherencia en lugar de preocupación y miedo. Lo sorprendente fue que, sin dar sermones, sin presionar, sin imponer, su hijo empezó a reflejar su nueva vibración. Se volvió más receptivo, más amoroso, más abierto a la comunicación. La transformación de ella actuó como un imán invisible que cambió el campo emocional de su hogar. Esta es la evidencia viva de que cuando transformas tu energía, inevitablemente transformas tu entorno.
Y lo mismo sucede en empresas, en equipos, en comunidades enteras, porque la frecuencia de una sola persona comprometida puede alterar la dinámica completa de un grupo. Imagínate un líder que, en lugar de dirigir desde el miedo y la presión, vive desde la confianza y la visión clara. Ese líder no solo logra resultados para sí mismo, sino que inspira a todo su equipo a entrar en la misma vibración. Y lo que parecía imposible comienza a suceder de manera colectiva. Lo que empieza hoy, si eliges mantenerlo, puede convertirse en un ciclo que no solo transforma tu historia personal, sino que también contribuye a transformar la historia de todos los que cruzan tu camino. Y aquí está la clave. Cada vez que sostienes tu coherencia, no solo estás manteniendo encendido tu propio ciclo de éxito, estás alimentando un campo mayor, una red invisible que conecta a todos los seres humanos, y en esa red, tu frecuencia cuenta, tu persistencia suma, tu sincronía multiplica, y tu transformación individual se convierte en parte de una transformación global. Es por eso que este nuevo ciclo es tan valioso, porque no se trata únicamente de que logres lo que deseas, sino de que al hacerlo, te conviertas en un canal para que otros recuerden que ellos también pueden. Y esa onda expansiva es la verdadera razón por la que lo que empieza hoy no se repetirá, y por la que debes aprovecharlo al máximo. Porque al mantener tu compromiso, no solo aseguras años de éxito personal, sino que contribuyes al despertar de una humanidad más consciente. Y este es el punto que nos conduce inevitablemente al cierre más importante de todos. Porque si hasta ahora hemos hablado de oportunidades, de persistencia, de sincronías y de impacto colectivo, todavía falta el núcleo central, la revelación que hace que todo esto cobre sentido. Porque al final, de nada serviría hablar de energía, de conciencia y de ciclos, si no comprendes cuál es la verdadera llave que activa y sostiene por completo este proceso. Y ahora que hemos llegado hasta aquí, después de haber explorado cómo lo que empieza hoy puede sostenerse durante años, si eliges entrar en coherencia, después de haber comprendido que la oportunidad no está en un evento externo, sino en tu capacidad de alinear mente, cuerpo y emoción, después de haber visto que la persistencia te convierte en un imán, que las sincronías confirman tu conexión y que tu transformación impacta a todos los que te rodean, es momento de revelar la llave definitiva, el secreto que hace que este ciclo no sea algo efímero, sino una realidad permanente. Y esa llave no es otra que la gratitud sostenida como estado de conciencia. Porque la gratitud no es un gesto social ni una emoción que aparece cuando las cosas salen bien. La gratitud es el reconocimiento consciente de que lo que deseas ya existe en el campo cuántico, y que al agradecerlo antes de verlo en tus sentidos, lo estás reclamando como propio en el nivel más profundo de tu ser. Y aquí radica la verdadera magia de lo que enseñan Joe Dispenza y otros maestros. Que no necesitas esperar a que tu vida cambie para sentir gratitud. Necesitas sentir gratitud para que tu vida cambie. Y cuando adoptas esa práctica como un hábito diario, como una respiración espiritual, tu ciclo de éxito se sostiene sin importar lo que pase afuera. Porque la gratitud es la señal más clara de que confías en la inteligencia universal, y esa confianza se traduce en manifestación inevitable. Imagina por un momento cómo cambia tu vibración cuando en lugar de levantarte preocupado por lo que falta, decides levantarte agradecido por lo que ya es, incluso si aún no lo puedes tocar, porque al agradecer por la salud que deseas, tu cuerpo comienza a reorganizarse hacia esa imagen. Al agradecer por la abundancia que aún no ves, tu campo energético se abre para recibir oportunidades financieras que de otro modo no detectarías. Al agradecer por el amor que aún no ha tocado tu puerta, tu corazón vibra de una manera que atrae personas capaces de corresponder a esa frecuencia. Y al agradecer por la paz que deseas, tu sistema nervioso comienza a funcionar en coherencia con ella. Y todo esto ocurre porque la gratitud coloca a tu cuerpo en el futuro, lo entrena a vivir como si tu deseo ya estuviera cumplido. Y cuando tu cuerpo aprende a creer lo que tu mente ha asumido, el resultado se materializa en tu experiencia. El poder de la gratitud sostenida es que disuelve la duda.
Elimina la resistencia y rompe el patrón de lucha contra las apariencias. Porque cuando agradeces, ya no preguntas ¿cuándo sucederá? Ni ¿cómo será posible? Simplemente sabes que ya es. Y esa certeza interior elimina las vibraciones de ansiedad que bloquean la manifestación. Joe Dispenza repite una y otra vez que el sentimiento es la oración. Y la gratitud es la oración más poderosa porque combina certeza, confianza, amor y reconocimiento en un solo estado. Y desde allí todo lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Piensa en las historias que ya compartimos, en esa mujer que transformó a su hijo, en ese empresario que vio aparecer socios estratégicos, en esa persona que sanó después de años de limitación. Todos tenían algo en común. Aprendieron a vivir en gratitud antes de ver resultados. Y esa práctica diaria sostuvo sus ciclos de éxito durante años. Ahora, lo más transformador de todo es entender que este 1 de septiembre no solo marca una fecha en el calendario, marca el inicio de una oportunidad energética en la que tu gratitud puede convertirse en el combustible que sostendrá cada logro, cada sincronía, cada transformación. Porque si la persistencia era el motor, la gratitud es la gasolina, y sin ella el motor se detiene, pero con ella puede avanzar sin límites. Por eso, si deseas realmente que lo que empieza hoy dure por años, debes comprometerte a agradecer cada día no solo lo que ya tienes, sino lo que aún no ves, porque ese agradecimiento es la orden creativa que tu subconsciente y el campo cuántico reconocen como verdad. Imagina tu vida dentro de 1 año, dentro de 5, dentro de 10. Si cada día al despertar y cada noche al dormir, eliges sentir gratitud por el éxito que estás construyendo, por la abundancia que fluye hacia ti, por la salud vibrante que sientes en tu cuerpo, por las relaciones amorosas que te rodean, por la paz que llena tu mente. Imagina cómo esa práctica se convierte en la base de un ciclo imparable que ningún obstáculo puede interrumpir, porque no importa lo que ocurra afuera, tu interior seguirá irradiando una señal de gratitud que atraerá más razones para agradecer. Ese es el secreto que sostiene el ciclo. Ese es el regalo que empieza hoy y que puede durar por años. Y ahora está en tus manos decidir si lo aplicas o si dejas que se desvanezca como una inspiración momentánea. Porque lo que empieza hoy, lo que este 1 de septiembre abre, no es una promesa vacía, es una oportunidad real, es el inicio de tu ciclo de éxito. Y al mantener tu coherencia, tu persistencia, tu apertura a la sincronía, tu impacto en el colectivo y, sobre todo, tu gratitud como estado natural, tu vida no volverá a ser la misma. Se transformará en un testimonio viviente de lo que ocurre cuando un ser humano recuerda que no es víctima de las circunstancias, sino creador consciente de su destino. Por eso, antes de cerrar, quiero dejarte con esta verdad. Cada mañana tendrás la elección de vivir como antes o de vivir desde la conciencia de tu nuevo ciclo. Y cada vez que elijas agradecer como si ya fuera real, estarás consolidando años de éxito, años de abundancia, años de expansión. Lo que empieza hoy durará por años si tú decides sostenerlo. Y esa decisión, esa llave, está en tu gratitud.